Sí. Cheque. Entonces, vamos a arrancar con sucesiones. No sé si pudieron leer un poco. ¿Quién me ayuda a decirme con sus propias palabras qué significa la convergencia de una sucesión? Lo más sencillo, como lo haya entendido, Era un simple. número entero, finito. Ujú. Que el resultado sea un número finito. Eso Mm, converge. Ahora, el resultado, ¿a qué se refiere? ¿Cómo así? O sea, de la Cuando el resultado del límite de n a infinito da un número. ¿Pero de quién? De una serie de números. Serie o sucesión. Sucesión, sucesión. Ajá. Cuando el límite infinito de una sucesión da un número, significa que converge. Eso me quiere decir. Sí, 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 eso. Ajá. Y si diverge, ¿qué sucede entonces? Queda un infinito. Ajá, da un infinito. Ujú. Ahora, por ahí mencionaron una palabra, serie y sucesión. ¿Cuál es la diferencia? De que en la serie se van Una. sumando. Ajá. La continuidad. Y la otra multiplicando. Bueno, ahí no. Pero sí, en la serie se van sumando. Pero se van sumando los términos de una sucesión. ¿Estamos? Eso pasa en la serie, pero luego lo vamos a ver. Primero entendamos sucesiones. Ahora, si ya me dijeron que una sucesión son números y que si en el infinito un valor o una sucesión me da un número converge, ¿qué es una sucesión? Con sus propias palabras. Conjunto de números naturales. Conjunto de números naturales no es cierto, porque la sucesión como tal no necesariamente tiene que tener términos naturales. Sí hay algo en donde los naturales juegan un papel importante, pero no en los números. Uh-huh. ¿Qué me pueden decir que es una sucesión entonces? Así, con sus propias palabras. Por ejemplo, ustedes han escuchado la sucesión de Fibonacci o de Fibonacci, Sí. ¿sí? Que va 1 y 1, luego primero va 1, 1, el siguiente término, bueno, depende, va. Hay uno que comienza 0, 1. Los otros dos términos son 1, el otro es 2, el otro es 3, el otro es 5, el otro es 7, y así sucesivamente. Y ese es de enteros, sí, perfecto. Pero, por ejemplo, una sucesión podría ser 1 entre pi, no, podría ser 1, 1 entre pi, 1 entre pi cuadrado, 1 entre pi al cubo, 1 entre pi a la 4, 1 entre pi a la 5, 1 entre pi a la 6, y así sucesivamente. Ambas son sucesiones, no necesariamente de números naturales, porque en el primer caso sí aplicaba, en el segundo caso son irracionales. Pero hay algo que tienen en común ambas. Que son positivos. Bueno, vamos a dar un tercer ejemplo.
Menos 1. Llevan una estructura similar todos. Link. Ajá, ahí sí. Estructura sí. No que son positivos porque, por ejemplo, otra sucesión es menos 1, 0. Menos 1, no, mejor así. No, si menos 1 aplica. Menos 1, 0. 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 Esa es una sucesión también. Una continuidad simétrica. Continuidad simétrica, no metan palabras tan complicadas. Vamos a ver, vamos a tratar de anidar las ideas. Por ahí mencionaron que las sucesiones que les dije conservan algo, la estructura. Hay una especie de orden en las tres, no orden en los términos, pero sí orden en los valores, o más bien, no hay orden en los valores de cada término, pero sí orden en la posición. ¿A qué me refiero? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, y ahí sí van los naturales, o los enteros positivos, incluyendo el cero, o los no negativos que incluyen al cero. Algunas sucesiones meten al cero, otras sucesiones no lo meten. Eso no pasa nada. Nosotros podemos renumerarlas y eso no nos va a afectar. Entonces, una sucesión es una secuencia de números ordenados en posición. ¿A qué me refiero? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto, séptimo, octavo y así sucesivamente hasta el enésimo término. Esa es una sucesión. Ya me dijeron que si evalúan el límite en el infinito de la sub n, que es el término enésimo de la sucesión, y este me da un número, converge. Si me da un infinito, diverge. O también diverge cuando el límite no existe. Cuando un límite no existe, en este caso de los infinitos, cuando nosotros evaluamos y no hay un solo valor al cual la sucesión se pegue. ¿A qué me refiero con se pegue? Con esa frase de se pegue. O coincida tal vez a que, por ejemplo, la que les dije, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. Esa cosa sería divergente por esa razón. Cheque. Una última pregunta. Geométricamente hablando, ¿qué significa la convergencia de una sucesión? Geométricamente hablando, ¿qué significa la convergencia de una sucesión? Si leyeron, tuvieron que haberlo visto. Que el área bajo la curva va a ser finita. No, mi estimado amigo. Ajá, ¿algo más? ¿Alguien más? En lugar donde se unen dos puntos. No. Ujú. Link en el chat, alguien puso. Ajá, ¿sí me ayuda? Bueno, Alex dijo que se aproxima a un número. Pues no le escuché, fíjese. No sé si perdí el audio yo o Que usted. se aproxima a un número, dijeron en el chat. ¿Cómo, cómo? Que se aproxima a un número. No. Geométricamente hablando, ¿qué es? Vamos a ver, vamos a recordar de cálculo 1 un detalle. ¿Recuerdan ustedes que es una asíntota horizontal? ¿Cómo me definen las asíntotas horizontales en cálculo 1?
Sí, Ajá, sí que. sí, sí recuerdo. Bueno, dígame cómo lo definen, pues. ¿Cómo se definen las asíntotas horizontales? Sí, 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 sin cálculo 1. Eh, que cuando las funciones tienden a un valor, pero nunca lo tocan. Cerca. Cierto. No es cierto. Las asíntotas horizontales Límite. sí pueden ser cruzadas. Ah, ¿Cómo? ya le voy a hablar a su profesor de cálculo 1. Ah, Ey, las asíntotas horizontales sí pueden ser cortadas. Las horizontales, las oblicuas y las especiales pueden ya, ser cortadas. sí, sí, Las estaba verticales pensando no. en la vertical. Estaba pensando en la vertical. Ajá, no, la vertical no, en la vertical no. Eso sí no, porque entonces ustedes aceptarían la definición por cero, lo cual no existe. Ajá, bueno, regresemos a la pregunta inicial, ¿qué es la asíntota horizontal entonces? Vea pues, ¿cómo la calculaban la asíntota horizontal? Con el límite cuando iba a infinito. Cuando X tendía a infinito. En el ¿Cómo, límite cómo? Cuando X tiende a infinito. el límite de la función, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, si ustedes evaluaban en el más infinito, aparecía la asíntota horizontal derecha y si evaluaban en el infinito negativo, el asíntota horizontal izquierda, siempre que el límite cuando x iba a más o menos infinito de la función, daba un número, ¿sí? Esa es la asíntota horizontal, por definición. Ajá. Después del comercial de cálculo 1, geométricamente hablando, ¿qué representa o qué significa la convergencia de una sucesión? Cuando se refiere a geométricamente es que lo tenemos que ver en el plano cartesiano. En todo caso, ¿correcto? Eso sería La un que, límite. Ajá. Rick, sería como que las funciones, bueno, si estuviésemos hablando de funciones que ya dadas en el plano se aproximan a cero. No necesariamente a cero. Cuando tenemos una sucesión, entre más términos metamos, se va acercando más a un número, entonces sería una asíntota. Ajá, quitemos lo primero que dijo. Entre más términos metamos, no, eso no le haga caso. La convergencia de una sucesión es la asíntota. ¿Pero de qué tipo? Horizontal, creo. Horizontal, correcto. Geométricamente hablando, la convergencia se convierte en una asíntota horizontal. Cheque. Ya Sí, les voy a decir. dijo, Ah, sucesión había dicho que era secuencia de números ordenados. ya ahorita lo vamos a revisar eso. A ver, Entonces, si notan, pues aquí solo me empiezan a hablar de un solo y me dicen, una sucesión es una lista de números en un orden dado, ¿no? Bueno, secuencia de números en un orden dado. Primer término, segundo término, tercer término, enésimo término. Listo. Cada uno de estos se llaman términos y representan un número. Estos números no necesariamente están ordenados, pero hay un tipo especial de sucesiones que sí. Es decir, cuando les digo que hay un tipo, hay un orden, se refieren a primer término, segundo término, tercer término, enésimo término. A eso se refiere en orden. Pero también existen sucesiones que tienen relación de orden entre sus términos. ¿Qué significa? Que entre términos sucesivos, el primero puede ser menor que el segundo y así sucesivamente. O puede ser lo contrario, que el primero sea mayor que el segundo mayor que el tercero mayor que el cuarto y así sucesivamente. Entonces, hay una relación de orden también con sus términos. Entonces, por ejemplo, vaya, que hay una sucesión. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tiene la forma 2n. Por ejemplo, las otras que les mencioné, 0, 1.
se la voy a escribir aquí sobre esta cosa, sobre el PDF. Solo es para ilustrar, nada más, ¿verdad? Otra sucesión, por ejemplo, esta, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, me equivoqué antes, 13, 21, etcétera. Otra, por ejemplo, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Otra, por ejemplo, menos 1, 0. Menos 1, 0. Menos 1, 0. Otra, por ejemplo, 1, 0. 1, 0. 1, 0. Y así sucesivamente. Hay varias formas. Varias de todas estas son sucesiones y son distintas sucesiones. Cheque. Solo son ideas de sucesiones, ¿verdad? Vamos a ver qué otro detalle importante hay por acá. Pues las sucesiones son infinitas. Sucesiones son infinitas. Son, por aquí lo mencionaba. Es una lista de números. No dicen reales, pero sí es una lista infinita. Luego, por ejemplo, hay unas que están dadas de forma recursiva, como la que les dije, la de, bueno, no se los dije, pero sí está una de ellas, de las que les escribí, que está dada de forma recursiva, que dice que el primer término que le llaman a 0 es 0, que la 1 es 1 y que los siguientes son AN-1 más AN-2 y este es válida para N mayor o igual que 2. Entonces, esta es una recursiva, por ejemplo. Otra sucesión recursiva es esta, por decir algo, A1 igual a 3, AN igual a AN más 1 sobre 3 más A1. Y este es válido de 0 en adelante. No es cierto. Es de 1 en adelante. Olvídenlo. Es 1. Porque el primer término es A1, 2. Bueno, más bien este voy a ponerlo fijo. Lo voy a colocar así. 2 por decir algo. A n y este es válido de... Aquí tengo mal definido. Voy a colocar menos 1 por acá. Ahora sí. Y este es válida de 2 en adelante. ¿Por qué? Porque la 2 es A1. A1 entre 3 más 2. Luego A3 es A2 entre 3 más 2. A4, A3 entre 3 más 2. Así. Son recursivas. A eso se refiere con la recursividad. En recursividad, recuerde, usted tiene al menos uno de los términos y usted con este calcula el que sigue, con este anterior calcula el que sigue o con los anteriores calcula un tercer término, como en este caso. Entonces a eso se refieren con sucesiones dadas de forma recursiva. Eso ya luego vamos a meternos en ese lío de las recursivas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí hay otros ejemplos. Miren, estos son los términos enésimos de las sucesiones. Aquí tenemos los comportamientos. Miren esta que va menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Las formas de cómo la podemos escribir. A sub n es la raíz n, la raíz cuadrada de n, desde n1 a infinito, o solamente colocar a n igual a la raíz de n, o colocarla así como un conjunto, porque esta es una forma abreviada de esto. ¿Sí? Cuéntame. Cuando nos sale entre llaves es porque es la sucesión, ¿verdad? Sí. Okay. Es que la sucesión se la pueden dar de esta forma, así como está, a n igual al término enésimo, y ya le dan una expresión o una función que depende de n, o se la pueden dar extendida, o sea, darle los términos sin darle a usted la relación,
O mostrarle, por ejemplo, la forma recursiva y usted calcularla. Depende, ¿verdad? Depende cómo le den a usted la sucesión, así. O se la pueden definir de esta forma, entre llaves desde n1 infinito y le dan la forma. Es equivalente a tener esta estructura de aquí. Es lo mismo. Check. Sí. Bueno, entonces, vamos a hablar de convergencia. Me voy directamente a la definición. Dice, la sucesión A sub n converge al número L si para todo epsilon positivo existe un entero n tal que para toda n mayor que n implique que A sub n menor que L menor que epsilon. A sub n menos L entre valor absoluto es menor que epsilon. Si no existe tal número L, decimos que A sub n diverge. Si A sub n converge, lo escribimos límite cuando n va infinito de a n igual a L, o simplemente A sub n igual, tendiendo a L. Y llamamos L al límite de la sucesión. Y aquí es donde vemos el comportamiento del límite de la sucesión y los puntitos, los distintos valores de la sucesión. Entonces, a medida hacemos que n o que la cantidad de términos se aleje, o para n grande, como lo quieran llamar, este comienza a acercarse a un valor y dicho valor es el valor al cual converge, que geométricamente hablando estamos de frente a una asíntota horizontal. Entonces, ahí estamos nosotros con la convergencia de la sucesión. Check. Esta es la definición. Ya luego vamos a revisar el resumen. Decidí revisar primero el libro. Vamos a ver. Aquí me hablan de cuando diverge. Ya sabemos que diverge si la sucesión en el infinito tiende a más infinito o a menos infinito. Esto es muy importante. Esto es el cálculo o las operaciones con sucesiones que son, miren, convergentes. Entonces, si ustedes trabajan con sucesiones convergentes, la suma, la resta, producto de ellas, producto por un escalar y la división siempre que ésta está definida, convergen. Si es suma de sucesiones, converge a la suma de la convergencia de cada una de ellas. Si es diferencia de sucesiones, convergentes obviamente, converge a la resta de la convergencia de cada una de ellas. Si es el producto de un escalar por una sucesión convergente, es el escalar por el valor al cual converge. Si es producto de sucesiones, converge al producto de los valores a los cuales converge cada una de las sucesiones. Y lo mismo con la división, solo que se tiene que tener cuidado que la sucesión del denominador no converja a cero, porque de lo contrario el valor a entre cero no existe. Es el único cuidado que hay que tener. Entonces, estas son las operaciones que nosotros podemos tener con sucesiones convergentes que me generan también sucesiones convergentes. No lo pierden de vista, ¿verdad? Esto es para la parte operatoria. El teorema de la comprensión. Este teorema también le dicen teorema del sándwich, el del emparedado, y yo lo conocí como el teorema de estricción. Un montón de nombres. Emparedado, sándwich, que es lo mismo. Así como está acá, teorema de la compresión y el de estricción. No me interesa el nombre que le den al teorema, lo que me interesa es que lo entiendan. Esto es aplicado a funciones también. En el caso, por ejemplo, cuando ustedes tenían funciones acotadas por funciones, pero ustedes querían calcular el límite de la función intermedia, o sea, la función que es acotada por otras dos, siempre que los extremos en el límite tendieran al mismo valor,
entonces la del centro iba a tender al valor de los extremos. Esto me dice lo mismo. Me dan 3 sucesiones, pero estas tienen un orden. A sub n es menor o igual que b sub n, y eso es menor o igual que c sub n para toda n a partir de un valor n. Es algo como lo que ven en esta gráfica, miren. A n acota por abajo, c sub n acota por arriba, todos los términos de bn. Entonces se cumple que si el límite cuando an va a infinito es L, límite cuando Cn va a infinito también es L, entonces como consecuencia directa Bn debe ser convergente a L. Eso me dice el teorema de compresión, estricción, sándwich, emparedado, como le quieran llamar. Eso me está diciendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat preguntaron. Si me ayuda, porfa. ¿Cómo sabemos cuándo una sucesión es mayor o menor que otra? Por ejemplo, hay desigualdades que nosotros las vamos calculando o que las vamos aprendiendo. Por ejemplo, aquí calza esta, que -1 es menor que el seno de n menor que 1. Por ejemplo, lo mismo pasa con el coseno. Son ya funciones conocidas que ya son acotadas. Por ejemplo, ¿qué más? Tenemos, creo que esta, 0 menor que seno cuadrado de n menor que 2. Déjenme revisar el gráfico para estar seguro. ¿Qué hice? Gráfico. Vamos a ver. Si seno cuadrado está entre 0 y 2. No, está entre 0 y 1. 0 y 1. Esa es una. Por ejemplo, la otra es... A ver. Coseno cuadrado también está acotado entre 0 y 1. O sea, 0 menor o igual que el coseno cuadrado de n. Menor o igual que 1. La tangente inversa, por ejemplo, está entre menos pi medios y pi medios. Por ejemplo, esta, que tal vez no me sirve, no está tan acotada, ¿verdad? Pero esta es una desigualdad válida. N factorial es menor o igual, perdón, 2 a la n menor que n factorial para n mayor o igual que 4. Sí. 16 es menor que 24, que es 4 factoriales. 4 por 3 por 2, 6, 24. Esta se cumple. También está que n factorial es menor o igual, no, es más bien, olviden esta cosa, me equivoqué en el signo. N factorial es, pucha, estas van a ir apareciendo en el camino, yo las voy a volver a usar, solo las estoy mencionando por la pregunta que me hicieron. N factorial es mayor o igual que n por n menos 1. Este es mayor o igual que esto para cualquier n
n mayor o igual que 1. N mayor o igual que 1. Esto se cumple. Entonces, ya hay desigualdades que nosotros las vamos descubriendo. Miren, esta es una que la vamos a necesitar. Esta la vamos a necesitar. Aquí hay 4 desigualdades más. Entonces, dependiendo de lo que tengamos, así nosotros vamos a ir descubriendo las desigualdades. ¿Cómo verificarlas? ¿Cómo estar seguros? Grafiquen cuando sea posible, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de estas cofactoriales ya son predeterminadas. El hecho de verificarlas o demostrarlas ya implicaría meterse en otra clase. Solamente las aceptamos y listo. Hay unas que sí son propias de acá, de la clase, que nosotros vamos a conocer. Por ejemplo, hay una relación de orden entre el logaritmo, entre la raíz, entre la X o la N, ¿verdad? Como lo quieran ver, hay una relación que ustedes lo pueden discutir gráficamente eso. Aquí vamos a aprender esas herramientas. Check. No sé si medio copiaron estas por cualquier cosa, pero igual yo siempre las vuelvo a utilizar porque son parte de los ejercicios de aquí. Lick, la captura de pantalla de todo eso que escribió ahorita lo mando al grupo. Dele pues, está bien, perfecto. Y tal vez alguien de la sección de las 2, de las 3, que la comparta. O sea, hay un compañero que está en las 2, que a saber qué se me ha hecho. Se me ha perdido. Ya la voy a compartir ya. Dele pues. Cheque. ¿Puedo borrar? Sí. Voy a borrar pues, pilas. Borro. Se fue. Avanzamos. Entonces, así usamos estricción. Estricción, por ejemplo, tenemos que tener algo claro. La herramienta de estricción me sirve cuando yo no puedo calcular directamente el límite de Bn. Creo que aquí está, por ejemplo, esta. El coseno de n entre n, yo no lo puedo calcular directamente, pero puedo recurrir a esto. Este 0 y entonces el del centro va a 0. Esta sí la puedo calcular directamente. Esta no la puedo calcular directamente. Pero este 0, entonces esto también va a 0 en el infinito. Entonces, así, cuando no podemos calcularla directamente y tenemos la opción de saltarnos o de podernos ir por una forma indirecta, compresión o estricción es el camino, ¿verdad? Ahí yo les voy a explicar cuándo utilizarla. ¿Cheque? Luego, este es un teorema muy importante. Es el teorema de la función continua para sucesiones. Miren, sea AN una sucesión de números reales que converge y F una función continua en L. ¿Qué pasa por aquí? Si definimos una nueva sucesión que es F evaluada en AN, esto prácticamente se convierte en un Bn igual a F evaluado en AN para todo N. Esta es una nueva sucesión. Esta nueva sucesión también converge. ¿A qué valor? Converge a F de L. ¿Pero qué? F debe ser continua. Esto también aplica, no sé si en algún momento de su historia, leyendo un poquito de cálculo 1, ustedes encontraron algo así. O lo vieron. No sé si alguna vez vieron eso, que los límites entraban dentro de del argumento de las funciones. Pero eso es válido por esta historia de acá. Haciendo referencia a este teorema es que se utilizaba este detalle, ¿verdad? Nosotros
lo tomamos de la mejor forma. Decimos, si generamos una nueva sucesión, tomando en cuenta que tenemos una función que es continua en el valor al cual converge la sucesión primera, entonces esta sucesión de aquí converge a f de L y listo. Entonces eso me dice este teorema. Voy a borrar. Vamos a ver. El uso de la regla del L'Hopital. Miren, la regla del L'Hopital aquí es vital. Hay muchos límites que nosotros los vamos a poder calcular con una tabla. La tabla es la que les mandé. No sé si la pudieron ver. Creo que aquí la tengo a mano. Esta. Límites importantes. Estos límites están verificados. Son mejorados respecto del libro de Thomas, que es el que estamos viendo. Ya tienen un par de modificaciones. Miguel en su momento se puso, el profesor Carlos Cruz en su momento se puso a atravesar un poquito algunos límites y los mejoró, generalizó unos cuantos. Entonces aquí tienen el resultado de esa generalización. Esto nos va a servir como herramienta. La otra opción es que, vamos a ver, es L'Hopital. Entonces, L'Hopital va a ser nuestro camino cuando con lo primero que aprendimos en cálculo 1 o con los límites importantes no podemos calcular la tendencia de la sucesión. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a usar la regla del L'Hopital? Primero, nosotros definimos a f de x como una función de variable real, pero ¿quién es este f de x? Este f de x es una función tal que coincide con an para todo n a partir de un n sub 0, o sea que no debe coincidir en todos los términos de la sucesión, puede empezar a coincidir a partir de un valor. Si eso pasa, entonces, si el límite cuando x va a infinito de esta función de variable real es L, entonces el límite de la sucesión también va a ser L. ¿Por qué razón exijo que esta función esté definida para toda x o que sea una función de variable real? Porque en las funciones discretas, como es esta que está aquí, an igual a fn, no hay derivadas. Si no hay derivadas, no hay regla del L'Hopital. ¿Cheque? Entonces, si el límite en el infinito de f de x es L, entonces el límite de la sucesión cuando n va a infinito de an también va a ser L. Entonces, eso me dice este teorema. Recuerden, no es necesario que la sucesión coincida plenamente con la función. Creo que tal vez aquí hacen un dibujito. No. Por ejemplo, vaya, vamos a hacer un pequeño dibujo por acá. Voy a tratar de... Salió chueca la cosa. Vamos a ver. Uy, salió peor la cosa. No, me voy a ir a la página. Solo ocupo borrar esto. Mal pulso. Aquí sí. ¿A qué me refiero en ese teorema? Ese teorema me dice lo siguiente. Este es el sistema de coordenadas, ¿verdad? No me interesa el lado negativo, solo la parte positiva. Entonces suponga que ustedes tienen una función ahí es una curva media rara, pero esa es una función. Tal vez algo un poquito más bonito.
Digamos que esa es una función un poco extraña, pero nosotros tenemos la sucesión. La sucesión comienza aquí, sigue aquí, va aquí, aquí. Y misteriosamente, a partir de un valor, empieza a seguir sobre la función. Por eso dice, a partir de un n0. Ah, bueno, aquí está. A partir de este valor, la sucesión, que es la punteada, con la función coinciden. Pues si eso pasa, el límite de la sucesión va a ser igual al límite de la función. Cheque. Ahora sí, ¿me entendieron la idea del límite para usar L'Hopital? Jóvenes, no se duerman. ¿Y cómo sabremos cuál es esa sucesión y esa función? Ajá, y la función. Por ejemplo, mire esta. Logaritmo natural de n entre n. ¿Quién sería la función? F de x igual logaritmo natural de x entre x. Por ejemplo, mire esta sucesión de acá. N más 1 entre n menos 1 a la n. ¿Quién es la función? X más 1 entre x menos 1 a la x. ¿Así? Ah, ok. Por inspección, solo reemplazaría la variable. Se reemplazaría la variable de la sucesión por x y listo. Ojo, ¿verdad? Aquí no aplicaría nada que tenga que ver con factoriales, porque los factoriales está definido solamente para los enteros, pero cualquier otra función de esta forma, sí, o tampoco aplica cuando tienen alternancias. Alternancia se le llama S menos 1 a la n o coseno de pi n. Ya les voy a enseñar eso de las alternancias. En el resumen lo tengo. ¿Cheque? Entonces así se dan cuenta de la sucesión. Yo particularmente no uso L'Hopital en variable entera, porque no hay derivada. Siempre todo lo paso a variable real. Paso esto a x y digo, esta es mi variable real y por ahí me voy. En ese aspecto sí soy bien cerrado. Yo no utilizo la variable entera y derivo ahí. No. Estos son los límites importantes. Aquí solo hay 6, ahí hay 11. Aquí están, por cierto. 11, límites muy importantes, muy buenos. Aquí tal vez solo faltaría agregar algo para este. Vale agregarlo. Tal vez ustedes hacen su anotación por ahí, que este es 0 si está entre menos 1 y 1, pero también este es infinito cuando es mayor que 1. Así. Ahí da infinito. Eso solo para que lo tengan pendiente. O sea, el límite, ¿verdad? Cuando n va a infinito de x a la n, eso es infinito cuando x es mayor que 1. Cuando es 1, pues da 1. En el caso, porque estamos hablando de si x es un valor puntual, entonces la sucesión sería 1 a la n y eso es 1, 1, 1, 1, 1, 1 y la sucesión converge a 1. Entonces ahí solo agreguen por ahí una esquinita de su cuaderno en donde ustedes hagan anotaciones importantes. Solo recuerden eso, ¿verdad? Voy a quitarlo. Seguimos con el cálculo. Aquí pues aparece lo de las definiciones recursivas. Aquí hay varias ideas. Está esta que es AN igual a N menos 1 más 1, donde A1 es 1. Y esta es válida de 2 en adelante. Tenemos la de Fibonacci. Miren, aquí comienza en 1 y 1. Y luego las siguientes están dadas de forma recursiva. La del método de Newton-Raphson, que me sirve para estimar los ceros de una ecuación.
Pero esto, pues no nos metemos en el lío. Entonces, a eso se refiere con sucesiones recursivas. Sucesiones monótonas. Este concepto es bien interesante. Sucesión monótona es aquella sucesión que cumple o que es creciente o que es decreciente. El concepto más fácil. Aquí en el libro, pues aparecen unos nombres bien raros. Ya van a ver. Aquí está. Una sucesión es no decreciente. O sea, creciente. Si cumple esta desigualdad, AN menor que AN más 1. O una sucesión es no creciente. No creciente significa decreciente. AN mayor que AN más 1. Entonces, si es una de las dos, se le llama monótona. Entonces, no sé si ustedes en cálculo 1 recuerdan haber escuchado funciones monótonas. O tal vez escucharon criterio de la primer derivada y funciones monótonas. Es cuando ustedes analizaban si la función era creciente o era decreciente y que para eso, en ese caso, la función se iban con la derivada. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ajá, listo. Entonces ya vamos a revisar qué relación tiene esta parte con cálculo 1. Voy a esto que lo dejé botado. Sucesión acotada. Miren, hay dos tipos de sucesiones acotadas. O mejor dicho, cuando hablamos de sucesiones acotadas aparece una sucesión acotada por arriba o acotada superiormente. ¿Qué significa? Que hay un valor m, miren, aquí me lo dan, un valor m, está aquí, que acota superiormente los términos de la sucesión, todos los términos, para toda n. Ahora, esta cosa de aquí se llama cota superior. Y no solo hay una. Puede haber un conjunto infinito de ellas. Pero hay una que es muy importante. Es la menor de todas. Esa cota superior menor que todas las cotas superiores se llama mínima cota superior. Luego está una sucesión acotada por abajo o inferiormente. Pasa lo contrario. Hay un valor m minúscula tal que ese m minúscula es menor o igual que todos los términos de la sucesión. Entonces, este conjunto de m minúsculas se llama cota inferior. De esta cota inferior hay una que es muy importante. Es la mayor de todas. Se llama la máxima cota inferior. ¿Cómo va la historia? La historia es así. Hay un valor m y un valor m minúscula. De estos hay mayores. De esta hay menores. Pero si esta es la mayor de todas, es máxima cota inferior. Si esta es la menor de todas, mínima cota superior. ¿Cheque? Ahora viene la idea de la sucesión acotada. Una sucesión es acotada si lo está por arriba y por abajo de forma simultánea. De lo contrario, decimos que no es acotada. Ahí hablamos de sucesiones acotadas. Si tiene cota superior y cota inferior a la vez. ¿Cheque? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Lick, una pregunta. ¿Por cota superior se refiere así como usando el lenguaje de cálculo 1? ¿Es como el valor máximo? El máximo, digamos que podría ser
sí podría llegar a ser una mínima cota superior porque cualquier otro valor arriba del valor máximo acota la función. Sí. Un valor mínimo podría ser la máxima cota inferior. ¿Por qué? Porque de ahí no va a haber otro valor abajo de ella. O sea, es el primer valor que acote inferiormente la función. Sí, sí aplica. Cheque. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que eso no le capté muy bien, no se lo puedo explicar otra vez. ¿El qué? Lo de las cotas, lo de la sucesión Sí. acotada. Mire, Sí. la sucesión es acotada. La sucesión es acotada si existen números m minúscula y m mayúscula que dejan entre estos todos los términos de la sucesión. Así, aquí están todos los AN, aquí están todos encerrados. Entonces, si pasa eso, decimos que es acotada. Pero existe sucesiones acotadas por arriba o superiormente, es cuando hay un valor para el cual todos los términos de la sucesión están abajo de este. Y si esta es la menor de todas las cotas superiores, se llama la mínima cota superior. Eso por un lado, acotada por arriba. Está esta, que es cuando la sucesión es acotada por abajo. Entonces, si es acotada por abajo, significa que todos los términos de la sucesión son mayores que este valor. Ahora, si este valor es el mayor de todos, de todas las cotas inferiores, entonces decimos que es la máxima cota inferior. Nada más. Recuerde, a su n está aquí. Así como está escrito abajo, así está entre estos dos. Olvídense un rato de esta, acotado inferiormente. Olvídense un rato de esta, acotado superiormente. Y si están los dos, acotada. Cheque. Ahora sí me captó la idea. Sí, gracias. Vamos a ver. Ya les expliqué lo de monótonas. Y la sección cierra con este teorema. Este teorema es la forma indirecta de demostrar que una sucesión dada converge. Entonces, si una sucesión AN está acotada y es monótona, entonces la sucesión converge. De lo contrario, diverge. Perdón, olviden eso último que dije. Si la sucesión es acotada y monótona, entonces converge. A saber en qué estaba pensando. Cheque, nada más. Aquí no me dice otra cosa. Si es acotada y es monótona, converge. Y listo. Entonces, a veces nosotros no podemos calcular de forma directa la convergencia de la sucesión, pero si demostramos de manera indirecta que es monótona y acotada, entonces probamos que converge. ¿Checa? ¿Cómo se sabe cuando es monótona? Si es creciente o decreciente. Ah, ok. Una de las dos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que tal vez están un poquito aburridos, pero
Es necesario entender bien esta historia para triunfar en sucesiones y series. Aquí la teoría juega un papel muy importante. Esto es tipo 111. En la parte de geometría. Que ustedes podrían hacer un montón de ejercicios, pero si no entienden las definiciones, los axiomas, no entendían las congruencias, no podían hacer semejanzas, están fritos. Es lo mismo acá. Si ustedes no entienden qué es monótona, qué es acotada, cuando una sucesión es creciente, cuando es decreciente, cómo demostrar eso, qué significa la sucesión, qué significa la convergencia, cómo auxiliarse de un gráfico para saber la convergencia de una sucesión. Entonces, si usted no entiende eso, no va a poder avanzar. O sea, podría hacer un montón de cosas, pero le ponen algo distinto y ya no lo puede hacer. Entonces, ¿qué más? Teoría del libro, eso es todo. Vamos a revisar el resumen. Este resumen, mire, ¿de qué fecha? 15 del 10 del 2018. Allá cuando yo daba clases presenciales en la U. Hay muchas cosas que ya las discutí. Me voy a ir directamente a las que no. Ya vimos esto de sucesiones, ya les expliqué la convergencia. Ya hablamos que es la asíntota horizontal. Las propiedades, ya las discutimos. Teorema de estricción. La convergencia de una sucesión, mire, tal cual se los mostré. La regla del L'Hopital. Solo hay un par de elementos que son unas reglas que están aquí al final, que son las que más me interesan de acá. Acotada superiormente, acotada inferiormente. Cuando es sucesión creciente, miren, creciente es A1 es menor o igual que A2, menor o igual que A3, menor o igual que a n, menor que a n más 1. Decreciente, A1 es mayor o igual que A2, mayor o igual que A3, mayor o igual que A4, a n mayor o igual que a n más 1. Sucesión es acotada y monótona, entonces converge. Listo. Esta primera me interesa mucho. ¿Cómo construir sucesiones aritméticas? Una sucesión aritmética es aquella que cuando ustedes restan términos sucesivos, les da un mismo valor D. Ese valor D se llama diferencia común. Entonces, A2 menos A1 es D, A3 menos A2 es D, A5 menos A4 es D, AN más 1 menos AN es D. La forma general para construir esa sucesión aritmética es A1 más la diferencia común por N menos 1. Esto genera una fórmula. Ejemplo de una sucesión aritmética para que estemos hablando el mismo idioma. Por ejemplo, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11, 14. ¿Qué pueden observar? A1 menos, perdón, menos 1 menos 4, ¿cuánto da? Niños. 3. 3. 2 menos 1. 3. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Aritmética. ¿Cómo se construiría el término enésimo para esta? Es el primer término. Más la diferencia común. 3 por n menos 1. Esto me queda 3n menos 7. ¿Qué gané aquí? La fórmula general. Entonces, cuando n vale 1, menos 4. Cuando vale 2, 2 por 3, 6, menos 7, menos 1. Cuando vale 3, 3 por 3, 9, menos 7, 2. Cuando vale 4, 3 por 4, 12. Menos 7, 5. 3 por 5, 15. Menos 7, 8. 3 por 6, 18. Menos 7, 11.
3 por 8, 24. Vamos a ver, 3 por 8. Sería en todo caso el 3 por 7, ¿verdad? Que me comí un término. Porque este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto, sexto, séptimo. 3 por 7, 21 menos 7, 14. Término 100. Término 100 es, ¿cuánto? ¿A 100? 293. 293. ¿Cheque? Entonces ahí nosotros tenemos esa sucesión. ¿Alguna pregunta? ¿Sí entendieron cómo construir esta sucesión? Sí. De mi parte, todo claro. Listo. Vamos a ver. Está otra sucesión que es la geométrica. Esta, a diferencia de la anterior, lo que pasa entre términos sucesivos, cuando ustedes lo dividen, A2 entre A3, A3 entre A4, A5 entre A4, AN más 1 entre AN, es que hay una razón común. Entonces, el término enésimo para esta aritmética es AN igual a A1, R a la N menos 1. Un ejemplo. 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Dividan 1/2 entre 1, 1/2, ¿eh? 1/4 entre 1/2, ¿cuánto queda? 1/2. 1/8 entre 1/4. 1/2. Y 1/16 entre 1/8. Está bueno, no me digan pues, 1/2. Entonces, AN es, primer término, 1, razón común, 1/2 a la N menos 1. Y a medida ustedes le dan valores a N, generan primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Y listo. Cheque. Le van dando valores. 5. 5 menos 1, 4. 1/2 a la 4, 1/16. Y así ustedes pueden encontrar el término que quieran. ¿Se entendió la idea? Sí, licenciado. Sí. ¿Por qué se llama sucesión geométrica? Por la progresión. Así la definieron. ¿Cómo es la diferencia de la serie aritmética? De la sucesión aritmética. Sí, sí, sí. De la sucesión aritmética, porque en la geométrica, al dividir términos sucesivos, le queda la misma razón. Y en la aritmética es que al restar términos sucesivos, le dicen, perdón, queda la misma diferencia. No sé si me entendió. Ok, gracias, Lick. Esa es la, bueno, el nombre de la serie, más bien geométrica, es por la progresión, pero nunca me he percatado del por qué le dicen, que el compañero compartió algo, ahí están las fórmulas. Solo dicen progresión geométrica es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene de multiplicar al término anterior por un R fijo llamado razón, pero no dicen por qué le llaman progresión geométrica, no sé. Ahí el compañero Eduardo Barahona lo compartió, bueno, lo compartió en un grupo y el compañero Hernández lo compartió, no sé cómo fue la onda.
Hernández lo mandó y así fue. Ahí está ese dato que mandaron los compañeros. Cheque. Pero sí, el nombre como tal. Licenciado. Sí, cuéntame. Es que allí, estudiando un poco, repasando un poco sobre las sucesiones, en los videos de YouTube dieron una fórmula para las sucesiones aritméticas, pero no sabría qué tan confiable es. Si funciona y pega con la de arriba, es confiable. La fórmula es n sobre 2 paréntesis primer término más último término. Ah, pero esa es la suma. Ah, ya. Sí. Esa es la suma. Esa es otra onda. Ya entiendo. Ah, bueno. Sí. Esa es la suma y la suma de las aritméticas, pues no me sirve todavía. Después tal vez. Ah, ok. Ya me estoy adelantando. Sí, no, pero la suma de las aritméticas no me sirve mucho. La de las geométricas sí. La suma, esa sí la vamos a discutir. Pero la suma de las aritméticas no me sirve. Pero sí, esa es la fórmula de la suma. Solo déjeme verificar. Aquí tengo un libro de álgebra. Espera. Solo para estar seguro y no decir mentiras. Porque si miento me lleve el chamuco. Vamos a ver. Sucesiones geométricas. Es n entre 2 el primer término más el AN. Exacto. Esa es la suma de n términos de una sucesión aritmética. Así. Así se llama esa fórmula que usted me acaba de decir. Pero la que yo le di es la forma o la fórmula para sacar el término enésimo de una sucesión aritmética, que es la que me interesa. Ya. Porque ciertamente nunca vamos a conocer el valor de n. No, porque como es una suma finita en este caso, y nosotros cuando entramos con sumas, trabajamos con sumas infinitas, entonces ahí sí no nos aplicaría. Pero es válido tenerla presente, ¿no? O sea, nos puede servir en algún momento. Ya. Muchas gracias, Lee. Dele. Listo. Bueno, seguimos. Este es un resultado muy importante. Este resultado está en el libro de Larson y dice, si una sucesión en valor absoluto converge a cero, entonces sin valor absoluto también converge a cero. Esta me sirve cuando mi término enésimo tiene alternancia o tiene los cambios de signo. Si eso pasa, entonces la sucesión dada, o sea, la sucesión usted la tiene, ¿verdad? Pero usted nota que va, vaya, por decir algo, aquí había una que la podemos desbaratar con ese teorema. Aquí la vi yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Teorema de estricción. Por ahí la vi. Esta, miren. Esta. Si a esta cosa ustedes le aplican el valor absoluto, lo que se ve es la alternancia. Entonces, en valor absoluto es 0. Sin el valor absoluto también va a 0. ¿Me explico? Entonces ya no necesitan estricción para estas. ¿Me entienden? O sea, usted tiene, por ejemplo, en este caso particular, tiene AN igual a menos 1 a la N sobre N. Entonces usted le pone valor absoluto. El valor absoluto lo único que va a hacer es alterar este. Lo va a hacer 1. Y luego en el denominador es N. En el infinito, esto es 0. ¿Qué significa? Que esta también converge a 0. Y se acabó. Para eso me sirve ese teorema. ¿Me entendieron?
¿Me captaron la idea de cómo usar el teorema? Este teorema de acá. Que aquí se me vino toda esa cosa porque no lo borré. No sé si me entendieron, porque si no, le vuelvo a darlo, doy otra idea. No sé, tal vez funcionaría con otra cosa. Sí, puede dar otra idea, Lick. Sí, puede dar otra idea. Ya sé. Por ejemplo, voy a quitar, miren esto. Voy a quitar esto. Solo la alternancia. Esta cosa. Se me ocurre me voy a ir a la página mejor. Voy a borrar esto porque no me va a gustar el espacio. Por ejemplo, supongamos esta sucesión. Yo tengo esta sucesión que es menos 1 a la n. Y de ahí está la raíz de n más 1 menos la raíz de n. Tengo esta sucesión. Esta sucesión tiene un detalle. Si lo queremos evaluar en el infinito, tenemos dos problemas. Tengo más infinito menos más infinito, una forma indeterminada por aquí, y tengo por este otro lado esta alternancia. Entonces, se me complica. Check. Entonces, ya hay un pequeño detalle aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico el valor absoluto a esto? Si yo le aplico el valor absoluto, tengo que tomar en cuenta que se lo aplico a este término y a esta diferencia. Con este término se quita, porque lo hace 1. Con esto de aquí, ¿quién es mayor? ¿Raíz de n más 1 o la raíz de n? Raíz de n más 1. N más 1. Ajá, raíz de n más 1, ¿verdad? 1 lo pueden graficar, 2 dicen ustedes, 1 es mayor o igual que 0. No, más bien es al revés, no es cierto, no es mayor o igual, David. Es mayor que 0. Como la raíz cuadrada es creciente, las desigualdades no cambian. Entonces, ustedes pueden sumar n a ambos lados. Y si le sacan la raíz de n más 1 es mayor que la raíz de n. Miren, las desigualdades de funciones crecientes no cambian, solo las de decrecientes es que se invierten. Entonces, este es mayor que este en valor absoluto, me queda esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué tiende el límite cuando n va a infinito de esta expresión? Hay una forma indeterminada, esta forma indeterminada nosotros nos la quitamos de encima, racionalizando numerador. Esto en el infinito es 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que esta cosa converge a 0. Entonces, esta también converge a 0. Nada más. Trabajo sin la alternancia en valor absoluto. Eso me dice este teorema, ¿verdad? Directo. Para eso me va a servir. Cuando vean alternancias o esos cambios de signo, ahí sirve. Seguro que les funciona. Pero, ¿qué sucedería si no va a 0? Quiero que regresemos al resumen. Y cuando se refiere a alternancia, Eso aquí, cambia signo. Cambia signo entre términos.
que va positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O al revés, negativo, positivo, y así sucesivamente. A eso me refiero con cambio de signo. Cheque. Sí, Liclas. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando en valor absoluto me va a un número que no es cero? Entonces, si en valor absoluto va a un número que no es cero, entonces sin valor absoluto diverge. Un ejemplo. Esta, miren. Esto. En valor absoluto, lo único que me va a quitar es esto de aquí. Porque esto es positivo. Para todo n mayor o igual que 1, esto siempre va a ser positivo. Ahora, en el infinito, ¿a qué tiende esto? Tal vez así como está, no le vemos forma, pero si lo vemos así, miren los límites importantes, a ver si algo que se parezca a esto. ¿Hay algún límite importante que se parezca a ese? El 5. El 5. El 5. El... Entonces, este sería E a la N. E a la N. E a la N. No sería E a la 1. En este caso. Correcto. Qué feo salió ese 1. Me queda E. ¿Qué pasa? En valor absoluto, esto me dio E. ¿Qué significa? Que esto para valores grandes está E menos E. E menos E. E menos E. Entonces, esta diverge. ¿Por qué? Porque no hay límite. Cheque. Licenciado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en lugar de -1 elevado a la n hubiese otro número negativo? ¿Cómo así? Al inicio, Ajá. que ahí tiene a la n igual a -1 elevado a la n menos 1. Ajá. ¿Qué pasaría si en ese paréntesis en lugar de -1 hubiese otro número? Lo separa. Por ejemplo, un -3 aquí. Así. Sí. Entonces usted lo escribe el menos, vaya, puede estar un menos K, siendo K un entero, entonces esto es -1 a la N, K a la, perdón, N, K a la N, y ya. Eso. Ok. El caso es llevarlo a esa forma, entonces. Para quitar la alternancia con el valor absoluto. Ya, entiendo. Gracias, Lick. Dele. Entonces, miren, esta sería divergente. Para eso me sirve este número 4. Cuando en valor absoluto va a un número L distinto de 0, entonces esto diverge. Caminos alternos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sucesión que tiene bastantes factoriales, y no sabemos cómo evaluar los factoriales, podemos recurrir a esta parte, es decir, límite cuando n va a infinito en valor absoluto de a n más 1 entre a n.
Si eso me da un número L y ese número L es menor que 1, automáticamente la sucesión converge a 0. Esto posteriormente van a saber de dónde sale. Lo mismo con este término de acá, esta otra forma equivalente. Si ustedes tienen una sucesión que tiene muchas potencias de n y no nos permite hacer alguna simplificación, pero nosotros decimos, si yo aplico la raíz n-ésima, me queda algo fácil de calcular. Entonces, si eso le queda un número L y ese L es menor que 1, automáticamente usted concluye que AN converge a 0. Si da un número mayor que 1 o 1, usted no puede decir absolutamente nada. Solamente si dan menores que 1, en ambos casos los límites, usted concluye que la sucesión converge a 0. Cheque. Eso es cuando n tiende a más infinito. Sí, correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Y si n tendiera a menos infinito, Lick? No aplica porque recuerde que la definición de convergencia es cuando n tiende a más infinito. A nosotros no nos interesa el menos infinito en esta parte de nuestras vidas. Ya. Cheque. ¿Sí? Bueno, no sé si lo vamos a ver después, pero cuando se refiere a factorial, aquí, Ajá. bueno, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Ya se los voy a definir. ¿No Ah, lo han visto el factorial nunca? En estadística. O no han llevado estadística, ¿verdad? Bueno, Ya no me acuerdo. no me hagan caso. Yo les explico qué es el factorial. Miren, el factorial es un número. Espérame. Es un número que lo denotamos de esta forma. Esto se lee n factorial. El factorial es 0 factorial, 1. 1 factorial, 1. Y de ahí, n factorial es n por n menos 1 factorial. También podemos decir que el n factorial es n por n menos 1 por n menos 2, 3, 2, 1. Es decir, por ejemplo, 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, creo que 120. Está en su calculadora mágica. Está la definición, las formas, un par de números. 3 factorial es 3 por 2 por 1, 6. No sé si me agarró la idea. Solo esto es el factorial nada más. Y esta fórmula de aquí es la que se utiliza para simplificar. Ahí yo les voy a explicar eso en el camino. Cheque. Eso es el factorial. ¿Me entendieron? Solo es un número, nada más. Definido en este caso para los naturales. N, pues no lo dije, ¿verdad? N toma valores
mayores o iguales a 0, n entero. O entero positivo o entero no negativo, como lo quieran decir. O natural y le ponen el 0 al natural. Eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Vamos a ver. ¿Qué otro detalle? Entonces, eso sucede, miren. 6. 7. Recuerden, creciente es que AN es menor o igual que AN más 1. Esto es creciente. Decreciente, AN mayor o igual que AN más 1. Pero si nosotros no podemos probar la desigualdad directamente, pero sí podemos hacer esta división y verificamos que para todo n mayor que n0 esta desigualdad se cumple, entonces concluimos que es creciente. Pero si hacemos la división de AN entre AN más 1 y más bien se cumple que esto es mayor o igual a 1 para todo n, entonces se concluye que es decreciente. Y aparece esto. Es una forma indirecta o una otra alternativa que me permite no construir, sino que simplificar el término AN y el siguiente. Divido AN entre el siguiente término, que es AN más 1, y decido si eso es mayor o igual a 1, es decreciente, y si eso es menor o igual que 1, es creciente. Y la otra forma es definiendo, que creo que solo déjenme revisar. Vamos a ver si no lo digo más adelante. Creo que no. No. La otra forma es cuando nosotros trabajamos con la función. Decimos, voy a tomar la función AN igual a f de n. Entonces me voy con f de x. Y a esta le aplico el criterio de la primera derivada. Si la derivada es positiva, crece. Si la derivada es negativa, decrece. Entonces, si la derivada es positiva y pasa esto, esta crece. Si la derivada de esta es negativa, la función decrece, esta decrece también. Pero esto lo podemos hacer cuando podemos construir la función de variable real. Así como les expliqué la regla del L'Hopital, así podemos utilizar el criterio de la primera derivada para monotonía de una función. Y la monotonía de una función aplicaría también para la monotonía de la sucesión. Cheque. ¿Estamos bien con este detalle? Hay 3 alternativas para probar si algo es creciente o decreciente. O sea, si es monótono. 1, directo. O sea, seguir esta desigualdad, miren. O esta directa o esta. La otra es hacer la división de AN entre AN más 1 y ver qué sucede. Y la última es, si yo puedo escribir a AN como una función, yo me rijo por la función. Analizo la función, analizo la derivada de la función, si este es creciente o es decreciente, y a partir de ahí concluyo si la sucesión es creciente o decreciente. ¿Cheque? Y cuando dice escribir la sucesión como una función, es lo que nos había enseñado arriba, donde Lo estaba que n. les enseñé. Ajá, cuando me preguntaron, ¿y cómo sé qué función es? Mire, cambia la n por x. Pero no deben haber factoriales ni alternancias. Ahí. Cheque. Y si esa proporción de AN sobre AN más 1 nos da igual a 1, concluimos que es creciente o decreciente. Pues si es igual a 1 significa que son iguales. O sea que es constante más bien. Porque si dos términos, si usted está trabajando términos generales y el AN y el AN más 1, al dividirlos le da 1, ¿qué significa? Que son iguales. Sí, pero como ahí dice que, bueno, en el 7, por ejemplo, dice que tiene que ser menor o igual. Ajá. Pero en el 8 dice que tiene que ser mayor o igual. En los dos miro que puede ser igual a 1. Sí, pero más bien la condición es estricta, o sea, puede ser
que se cumpla para un valor que sea 1, igual a 1, y de ahí en adelante o mayor que 1 o menor que 1. ¿Me explico? Sí, o sea que eso puede variar Sí. dependiendo de qué términos agarremos. No, dependiendo del tipo de sucesión. O sea, ahí lo único es, nosotros dividimos AN entre AN más 1, listo. Entonces, si yo logro demostrar que esa división para cualquier valor de n que yo le dé, siempre me va a quedar o 1, bueno, en todo caso, menor que 1, entonces sé que es creciente. Pero si yo logro demostrar más bien que eso es de 1 en adelante, o sea, puede ser que se cumpla para cierto valor de n que sea 1, pero de ahí en adelante puede ser que es o menor que 1 o mayor que 1. Entonces concluiría que es creciente o es decreciente. Si en cualquier o para cualquier caso, por ejemplo, eso es mayor que 1 o menor que 1, entonces decimos que es creciente estricta o decreciente estricta. O sea, no existe la posibilidad de que hayan términos sucesivos iguales. No existe. No sé si me Ok, captó la gracias. idea. Cheque. Sí, gracias. Entonces, miren, tenemos alternativas para calcular alternancias. Y otra cosa importante es esto, los números de Stirling. Nosotros podemos reemplazar el factorial por n entre e a la n para n grande. O sea, para n tendiendo a infinito, ustedes cambian el factorial por esto. O, de forma equivalente, la raíz enésima de n factorial, ustedes la pueden cambiar por n entre e. En ocasiones voy a utilizar esto. Pero esto solo es válido para n grande, o sea, para n tendiendo a infinito, esta es una aproximación. Usted con este lo puede aproximar con n sobre e, pero solamente para valores grandes. ¿Cheque? Y lo último que está por acá es la alternancia. La alternancia puede ser menos 1 a la n, menos 1 a la n más 1, menos 1 a la n menos 1. O puede ser coseno de pi n o seno de 2n más 1 entre 2 pi para n mayor o igual que 1. Estas tres son iguales. ¿Por qué? Si n vale 1, menos 1 va. Coseno de pi, menos 1. Cuando n vale 1, me queda 3 medios. Seno de 3 pi medios, menos 1. Cuando n vale 2, miren, 1. Coseno de 2 pi 1. Y cuando esto vale 2 es 2 por 2, 4 y 1, 5. Entre 2 son 5 medios. Entonces recuerde, 3 medios está abajo. Bueno, así, ¿verdad? 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, cae en pi. 1. Entonces, eso pasa, nada más. Esto es formas equivalentes de poder escribir menos 1 a la n. Si usted cambia el n de aquí, cambia este y cambia este, automáticamente viene la relación con todas. Eso lo único que me da es ese cambio de signo, nada más. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mucha información, ¿verdad? Ahora. De ese documento, Lee, a lo que más le tenemos que echar ojo, ¿qué sería? Es el resumen. Ustedes tienen que saberse todo este resumen. Cuando le digo saberse, es como cuando lo mandaban ¿en qué? En quinto, aprenderse o en cuarto. Aprendas la tabla de 3. Y le preguntaban 3 por 7 y usted no, 21 de una. Así. Yo les digo, ¿cómo calcularían el término de esta aritmética? Tanto.
¿Esta qué tipo de sucesión es? Ah, es geométrica. ¿Qué significa ser monótona? Ah, que crece o decrece. ¿Cómo pruebo que crece? Ah, hago esto. ¿Cómo pruebo que decrece? Esto otro. Si esta función crece, ¿qué le pasa a esta sucesión? Ah, crece. Detalles así. Detalles, detalles, detalles. ¿Qué pasa si yo tengo estas dos sucesiones y ambas convergen? Ah, esta también converge. Es la suma o el producto de la división converge. Así. Cosas de ese tipo. Entonces, si ustedes manejan todo esto como resumen, porque si notaron, esto lo estaba en el libro. Todo eso en el libro. Esto, otro. Está en el libro. Todo está en el libro. Por eso no lo quise volver a copiar. Pero de aquí en adelante no. Eso no está en el libro. Eso tampoco. Eso tampoco. Eso tampoco. Eso no está en el libro. O sea, sí está en el libro, pero no en esta parte. Esto, lo mismo que el 5. Esto no está en el libro. Esto no está en el libro. Lo que les escribí de la derivada tampoco. Los números de Stirling sí los mencionan en sucesiones. Esto no está en el libro. Entonces, si ustedes manejan las 10 reglas que tienen ahí y aparte la teoría que está en el libro, se fueron en esta primera parte del curso. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Miren, casi nos volamos 1 hora y media de pura teoría. Para mí es muy importante la teoría. Quizás es la primera vez que han visto tanta teoría conmigo en todo lo que va del periodo. ¿Verdad? Sí, entonces, mediten, saquen estrategias, ¿verdad? No estrategias en el mal sentido de la expresión, porque a veces los estudiantes raros piensan, me dijo que le pusiera mucho cuidado a este ejercicio. Uy, lo voy a llevar apuntado porque fijo lo pone. Entonces, estrategia. Si el profesor durante casi 4 semanas nunca se había enfocado tanto en la teoría, alerta, alerta. El profesor dice que esto es importante. Hay que meterle corazón a esta parte. Métale corazón. Memoricen eso para mañana. Así como los abogados. Tal cosa, artículo no sé qué. Uf. Así. Eso es con tiempo, ¿verdad? Yo sé que cuando ustedes lo vayan usando, se les va a ir haciendo más sencillo, menos doloroso. Entre más lo usen, menos dolor van a sentir. Entonces, así ustedes van a poder digerir bien la parte de sucesiones. Me interesa que sucesiones quede sumamente claro. Mañana y pasado tenemos sesión de puros ejercicios, de sucesiones. Puras sucesiones. Entonces, yo mañana y pasado me esmero en trabajar puras sucesiones. Entonces, ahí... días, las 2 horas, ¿verdad, Lee? Sí, sí. Porque le vamos a entrar duro y Ok. puros ejercicios fuertes de todo calibre de sucesiones. Porque me interesa que ustedes manejen bien la parte de sucesiones porque es mi entrada para series. Si no entienden sucesiones en series, va a doler más. Entonces, a eso espero que sí se tomen en serio mis palabras y que sí se vayan a estudiar otra vez esto, a volver a leer si ayer no lo hicieron y si lo hicieron perfecto, todo está en el resumen. Por eso es que para mí esas páginas son importantísimas. Quizás debería de perder la, ¿cómo se dice? La haraganencia o la pereza de transcribirlas. Pero como tengo el libro y las otras 10 reglas me las sé, entonces siempre cuando no les comparto esto, les digo y cada quien apunta. Entonces encontré esa hojita, esa cuestión y lo he utilizado. Me ha servido un montón. Porque están resumidas las ideas que yo tenía. Bueno, que tengo. Ahora tengo un poquito más de ideas, ¿verdad? Pero igual siempre en el camino les voy compartiendo lo que necesitan. Tal cual lo hice con integración, lo mismo voy a hacer aquí. Los voy a preparar para que ustedes se enfrenten a las cosas. ¿Check? ¿Estamos bien? No, pues a ver cómo dirijo todo esto. Dele. A comer series.
Entonces, solo déjenme ver qué hay en el chat. Alex López dice, licenciado, ¿y cómo sabemos cuando una asociación es mayor o menor que otra? Ah, bueno, eso ya lo había contestado, ¿verdad? Cuando me metí en Sí, explicarle, sí. ya la habían leído. Ajá, gracias. Listo. ¿Estamos bien? Bien, bien, bien. Se me olvidó hacer un anuncio al inicio, pero bueno, parece que todo está bien. Sí, les iba a decir, bueno, voy a parar esta cosa.